Buenas tardes nuevamente, un gusto saludarles, les saluda Guillermo López Ley nuevamente y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy día tenemos una figura del derecho, es nuestro invitado el día de hoy es el doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la licenciatura en Derecho. También tiene especialidad en INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Derecho Penal. También tiene su maestría en Filosofía del Derecho en UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y también tiene doctorado en Historia del Derecho. Tiene publicaciones, tiene 9 libros publicados, tiene diversos artículos. También es investigador nivel 1, también por INACIPE, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y también se desempeñó 12 años de su vida profesional dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy nos acompaña el doctor Quiñones y vamos a tratar un tema que es un tanto, no es desconocido, pero pocos lo dominamos. Y me incluyo en eso porque también no es cuestión muy común tratar estos temas. Vamos a hablar sobre la transición de la constitucionalidad a la convencionalidad y el papel de los tribunales constitucionales en esta transición, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida al doctor Quiñones. Mi estimado doctor Quiñones, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Un orgullo y además quiero comentarles también que él es docente de INPOCIPE, de nuestra institución. ¿Hace cuánto tendrás por aquí, doctor Rubén? Pues yo creo que unos 5 años más o menos. 5 o 6 años por ahí, yo creo, sí, ya siendo parte del plantel docente de INPOCIPE. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho y bueno, te damos la bienvenida. Platícanos un poquito, mi estimado doctor, de esa transición de los tribunales, de la constitucionalidad a la convencionalidad, que se torna un poco confuso en ocasiones, ¿no? Sí, claro que sí. Es común escuchar en las reformas que se han hecho sobre la Suprema Corte o a la Suprema Corte, no sé, en el caso de la reforma de 2021, que fue una reforma muy importante a la conformación de la Corte, al amparo y a diversas leyes, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es común escuchar que se diga que se está fortaleciendo el papel de la Suprema Corte como tribunal constitucional. Uno escucha tribunal constitucional y pues te da una idea, pero en realidad uno no sabe bien a qué se refiere con el tema de tribunal constitucional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo lo que puedo decirte es que el concepto más o menos empieza a emerger a principios del siglo XX y tiene mucho que ver la teoría kelseniana, porque empieza él a hacer una distinción entre cierto tipo de órganos que hacen la defensa de la Constitución, pero no de la Constitución en su totalidad, sino de la parte orgánica, que ese es como el tema interesante. A los estudiantes de Derecho nos enseñan que hay dos partes en la Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica. Entonces, estamos muy acostumbrados a escuchar el término de la defensa de la Constitución en cuanto a la parte dogmática, que serían los derechos humanos. Y uno pensaría que a lo mejor la parte orgánica no necesita defensa. Y ahí es donde se clava justamente el concepto de tribunal constitucional. Porque sin entrar a una definición muy precisa o muy compleja, podríamos reducir el trabajo de los tribunales constitucionales a la defensa justamente de la parte orgánica. Más o menos por ahí es por donde va el tema de los tribunales constitucionales. Bien. En tu experiencia, a lo largo del tiempo que trabajaste dentro de la Corte, esa transición era muy continua? El tema el papel de los tribunales constitucionales ha sido muy importante, sobre todo en la vertiente norteamericana. Nosotros en Occidente tenemos dos escuelas, la escuela o dos familias, ¿no? La familia romano-germano-canónica, que es la de nosotros, muy decantada hacia el tema de la ley, a ver al legislador como el que pone la pauta, mucha desconfianza a los jueces, esa es parte de la tradición de nosotros. La de los Estados Unidos es completamente distinta, porque ahí hay muchísima confianza a los jueces, y ahí es justamente donde emerge el famoso concepto de tribunal constitucional.
hay un caso paradigmático entre constitucionalistas que es el caso Marbury versus Madison en el año de 1803 en Estados Unidos. Sí. Se enfrenta el poder ejecutivo con el poder judicial por la designación de unos jueces, lo que nos parecería, por ejemplo, para el caso de México, algo muy obvio, ¿no? Porque es algo que vemos nosotros en las noticias ahora. Pero no ha sido tan sencillo. En el caso de los países continentales, me refiero a los continentales sacando a Inglaterra, y en Latinoamérica, incluido México, no ha sido un tema fácil porque hay un autor argentino que se llama Roberto Gargarella que habla de la distinción entre lo que sería la división de poderes y lo que es propiamente un equilibrio de poderes. Entonces, nosotros sí tenemos división de poderes, pero no tenemos ese poder tan equilibrado porque se habla del hiperpresidencialismo, un exceso de facultades del Poder Ejecutivo. Y ahorita un poquito menos, ¿verdad? Y ahorita bueno, se quiere marcar, ¿verdad? Que ese es el tema, ¿no? Ajá. O sea, no es algo novedoso. En realidad lo que nosotros estamos viviendo, a lo mejor ahorita se hace más evidente por la forma en cómo desde el Ejecutivo se hacen ciertos pronunciamientos, pero los otros partidos o en su momento los presidentes han hecho lo mismo. Lo que pasa es que no lo dicen de esa forma tan directa, sí, pero lo cierto es que el poder está ahí. O sea. Pero siempre ha existido esa relación entre ejecutivo y judicial, ¿no? Sí, entre la corte, ¿no? y el ejecutivo. Sí, o sea, en nuestra tradición sabemos que hay un poder fuerte, que es el poder ejecutivo, un poder un poco más mermado, que es el legislativo, y luego uno muy mermado, que es el judicial. Y que esto no es un tema mexicano, es la tradición continental. Así están armados los poderes, pues sobre todo en la familia continental, que sería Europa continental y Latinoamérica, ¿no? Okay. En el common law, que es Estados Unidos, Inglaterra y los países que ellos conquistaron, como, no sé, Nueva Zelanda, Australia, algunas islas en el Caribe, se ve más la distribución de competencias que en el caso de nosotros. En el caso de nosotros es muy marcado el exceso de facultades del presidente, que te lo encuentras pues prácticamente hasta en la sopa, ¿no? O sea, tú vas a una atribución y ahí está el presidente. Y no pasa lo mismo con los otros poderes. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Un órgano con jurisdicción debería de estar en un estado democrático de derecho y en un estado que verdaderamente respete competencias en el Poder Judicial. Y en el caso mexicano hay muchos tribunales que están del lado del Poder Ejecutivo, cuando no deberían de estar ahí. Que están sometidos o subordinados. Subordinados y están en el organigrama. Ya ves que ahorita se hizo la reforma laboral, ¿no? Y ya se le quitó, por ejemplo, la materia laboral. Pero lo laboral estaba en el Ejecutivo, ese es el tema, ¿no? Y el de justicia fiscal administrativa también pertenece al Ejecutivo. Exactamente, está en el Ejecutivo. No está dentro del Poder Judicial. No, los agrarios están en el Ejecutivo, los tribunales militares, que es todo un caso también de debate. Sí. O sea, el tema es si son órganos con jurisdicción, ¿por qué tienen que estar en el Poder Ejecutivo, no? Deberían de pertenecer al Poder Judicial. Por supuesto, ese es el tema, ¿no? Y alguien dice, bueno, pues no pasa nada. No, sí pasa, porque si puede haber incluso influencias a la Corte siendo un órgano autónomo, ¿cómo no la va a ver si está en tu propio organigrama, no? Esa es como la parte delicada, pues. Sí, claro. Entonces, el tema de la transición hay un parteaguas. El parteaguas es la reforma de 2011. O sea, a los abogados nos enseñan la supremacía constitucional, ¿no? Toda la carrera. Sí. Y puede ser algo muy obvio desde el punto de vista teórico, pero en la práctica no lo ha sido, porque, no sé, yo les digo a mis alumnos, imaginen un juez de Tijuana del año 1980, donde él tenía que resolver un asunto y entonces sabe que el código, sea un código civil, un código penal, le dice A, y por otro lado tiene la Constitución que le dice B. Entonces la pregunta es, ¿y con base en qué él resuelve, no? El estudiante que no sabe cómo ha sido el tema de la evolución de los temas constitucionales en México, pues su lógica le dice que él resolvería con base en la Constitución, y resulta que no es así. O sea, él tenía que resolver con base en el código. La ley secundaria, ¿no?
Y cuando se le cuestiona a esta persona del por qué lo hace, la respuesta que da es que la respuesta viene justamente del Tribunal Constitucional, porque la Corte es la que en la jurisprudencia empezó a establecer unas prohibiciones desde los años 30 para que los jueces no pudieran hacer control constitucional, sino que se quedaran nada más con el tema de control de legalidad. Entonces, por más que él quiera, no lo puede hacer, porque puede haber hasta sanciones. La Corte señaló en muchas jurisprudencias que ella era la única que podía hacer interpretación constitucional. ¿Hasta cuándo viene el paradigma o cambio de paradigma? Radilla Pacheco, con la sentencia de Radilla Pacheco a México se le pone una regañada desde el Tribunal Internacional, desde la Corte Interamericana, y se le obliga a que sus jueces tienen que empezar a hacer control difuso de la constitucionalidad. Y en realidad, pues yo te diría, pues el regaño ni era para los jueces, el regaño fue para la Suprema Corte, porque la Corte era la que tenía la prohibición. Entonces la Corte, a raíz de esa reforma, saca su famoso expediente Varios 912, y es donde ya abre la pauta, saca su jurisprudencia diciendo, no, sí, ya pueden hacer ustedes control difuso. ¿Sí? Más o menos ese es el tema de la transición. Y es complejo porque muchos de los jueces todavía ahorita en 2024 siguen con el problema del control difuso. Es que es un tema completo. Es ¿no? un tema complejo. Es un tema completo, ¿no? ¿Cómo ves tú el avance de la Corte? Mi estimado Rubén, ¿cómo ves tú el avance de la Corte? Esa es una buena pregunta, ¿no? Esa es una muy, muy buena pregunta. A mí me parece que dentro del contexto global, el papel de la Corte Mexicana en términos generales no ha sido malo, ¿sí? Ha tenido como ciertas etapas, ¿no? Yo coincido con eso. Pero en general me parece que no ha sido tan malo. Y la explicación la podemos hacer desde lo que Gargarella se refiere con el tema de las facultades. Él pone un ejemplo que a mí me gusta mucho. Él dice, es como si hiciéramos un símil y dijéramos, a ver, vamos a comparar las competencias o atribuciones que tienen los tres poderes en la Constitución. Y él dice, bueno, pues de acuerdo a lo que tú encuentras en la Constitución, es como si al Ejecutivo le dieras una 45 bien cargada, ¿no? Y luego te vas a lo que son las facultades o atribuciones del Legislativo y bueno, pues ya se ve más mermado y es como si le dieras una navaja, ¿no? Para que se defienda. Pero luego vas y ves las atribuciones del Poder Judicial y es como si le dieras un palo para que se defendiera y luego les dijeras, a ver, ahora enfréntense a ver quién gana, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Entonces, es un tema interesante. La pregunta es muy buena porque yo he escuchado comentarios de por qué la ministra Norma Piña no le contesta al presidente, ¿no? La historia ha dicho en Latinoamérica que cuando los poderes judiciales se ponen en un papel muy digno, específicamente las Supremas Cortes, lo que hacen los otros dos poderes, porque además acuérdate que los otros dos siempre hacen ahí la dupla, ¿no? Claro. Siempre están juntos. Los hermanitos. Así es, los dos hermanitos. Entonces, históricamente, cuando la Corte se pone muy, muy en su papel, viene la desaparición del Poder Judicial. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué ha pasado en otros países? Sí, entonces, y aquí, pensando obsesivamente de manera negativa, nos puede ocurrir. Claro que sí, y por supuesto que, no sé, por ejemplo a Saldívar se le critican muchas cosas, pero tuvo muy, muy buena mano izquierda él, porque venía una reforma muy, muy fuerte. ¿El 96? Sí, ajá. El 96. Y ellos empiezan a generar una propuesta diferente, pues un poco mucho más mesurada, ¿no? Con este presidente también había una intención de generar una reforma más profunda al Poder Judicial y se ha contenido de alguna manera, ¿no? Me parece que el Poder Judicial, dentro de esa parte mermada que tiene, pues ha sabido trabajarlo, ¿no? Porque si se pone muy en papel de reclamar la independencia y algunas otras cuestiones, podemos encontrar, pues eso, lo que en su momento fue el cedillazo, ¿no? Cuando la Corte la desaparecen y viene todo otro contexto, ¿no? Yo creo que la Corte ha sabido sostenerse. Uh-huh. Yo no veo mal que la ministra Piña, que la ministra Presidente no le conteste al presidente, al señor presidente.
No lo veo mal porque también creo que tiene que guardar su papel y su investidura, ¿no? Finalmente, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, no se trata de ponerse al tú por tú o ponerse a pelear por una cosa o por otra. Yo creo que cada quien tiene sus facultades y por encima de las facultades que tiene cada uno, y están normadas, entonces, yo sé hasta dónde llegan tus facultades y sé que no puedes pasar de ahí. ¿Para qué me pongo en dimes y diretes o al tú por tú a pelear o discutir por facultades si sabemos que están normadas y hasta dónde pueden llegar las tuyas, hasta dónde no pueden llegar las mías, ¿no? Entonces, puedes hacerlo. Yo creo que la ministra presidenta, yo creo que se está comportando dignamente como una presidenta de la Corte, creo yo. El detalle es saber cuánto, si aguanta, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Me imagino que la presión política Claro. es una presión fuerte, ¿no? Eh, los abogados tenemos la idea de que la Corte es un órgano con jurisdicción y que está fuera de la política. Es más, mucha gente dice, es que la Corte no puede resolver con política. Pues es un órgano político, ¿no? O sea, eso nos queda claro, porque es Sí. uno de los tres poderes. Entonces, Claro, por supuesto que allá hay bastante También control entra en ese político, rubro, ¿no? por supuesto, o sea, definitivamente. Y me parece que ese es un tema, pues que a veces desde el punto de vista jurídico no se reflexiona, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que lo político pueda estar eh, trabajando con lo jurisdiccional sin llegar a ponerlo como por debajo, ¿no? Esa es como la parte difícil que a veces uno no alcanza a comprender, porque los abogados pues somos muy de lo legal, de lo constitucional. Son muy pero- apegados al estricto Exactamente, derecho, ¿no? sí, exacto, al estricto derecho, pero lo cierto es que muchas cuestiones tienen un trasfondo político y esa es la parte delicada, pues. Rubén, históricamente, a ver cómo nace la Corte en México. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? En México nace en 1821, ¿no? Ya sabemos nosotros que hay una guerra de independencia que dura muchos años. En 21 ya sale el Estado mexicano, están los factores reales de poder que lo determinan, viene un acta de independencia. Y fíjate que es bien interesante el inicio del modelo constitucional en México, porque nosotros iniciamos con un modelo constitucional, pero monárquico, porque viene la propuesta de Iturbide. Yo sé que mucha gente que vea el podcast va a decir que el doctor Quiñones está mal, pero muchos historiadores coinciden conmigo. El verdadero héroe de la independencia es Agustín de Iturbide. Y si te fijas, pues él ni aparece en el grito, ¿no? No, O sea, no. Agustín Iturbide fue el que hizo el acuerdo, ¿no? Así El acuerdo es. de paz, ¿no? Finalmente, ¿no? hablando, de la isla, ¿no? hablando del tema de la política, justamente, ¿no? Entonces, este acuerdo que hace con Guerrero, justamente, y el abrazo de Acatempan, sí, exactamente, pues es lo que nos convierte verdaderamente en país. O sea, todo lo demás tiene muy buena intención, pero no se materializa. No se materializa, ese es el tema. Tampoco empieza el día 15 de septiembre. No, tampoco. O sea, eso está muy padre como leyenda y como historia, pero lo cierto es que en la realidad no produce nada. Sí. O sea, son los factores reales de poder, el trabajo que hacen muchos criollos y el papel, pues las decisiones de Iturbide, que es finalmente que iniciaron por ahí el 15 y 16 de septiembre en la mañana, ¿no? Cuando Exacto. Hidalgo y todas esas cosas. Pero realmente el 15 O sea, sí, 11 años atrás, ¿no? Sí, 11 años atrás. Claro. Pero realmente el 16 de septiembre se festejó porque se empezó a conmemorar porque así lo quiso Porfirio Díaz, porque era su cumpleaños. Así es, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que le dio realce al 16 de septiembre. Lo que pasa es que en la primera nos enseñaron otras cosas, ¿no? Ese es el tema. Y entonces, cuando ya viene la propuesta republicana, o sea, empezamos con un modelo monárquico, y esto es interesante comentarlo, se piensa en Iturbide y se piensa en una monarquía absoluta, pero no es cierto, ya hay una propuesta de modelo constitucional monárquico, ¿no? Como en Europa, pues en Europa hay monarquías constitucionales, ¿no? Entonces, esa también es un tema que no se estudia a profundidad y hay mucha descalificación al modelo de Iturbide. Ya sabemos que Iturbide termina mal, desterrado, un día regresa y lo terminan asesinando, ¿no? Porque esa era la instrucción, él no podía regresar al país. Después viene el modelo republicano ya con los liberales. Justamente en este año se están conmemorando, ¿no?, los 200 años de la Constitución de 1824. Así es. Que es el momento en donde ya se estructura un poder más o menos como lo que tenemos ahorita. Y ahí ya viene la estructura de la Corte. La Corte empieza a trabajar en 1825.
sus primeras sentencias ya como tribunal mexicano son de 1825. La estructura que viene del Poder Judicial desde ese año es muy similar a lo que tenemos ahorita. Ya se hablaba de los juzgados de distrito, se hablaba de los tribunales de circuito y se hablaba de la Suprema Corte. Ojo, no hay amparo todavía, que ese es el tema del Tribunal Constitucional, o sea, y entonces, ¿qué es en este momento? ¿No? Un poco hablando de la plática nosotros. Pues es un tribunal de legalidad, porque lo único que hay son leyes. O sea, está la Constitución, pero la Constitución no se ve como esa norma que nos enseñó Kelsen, que es una norma superior desde donde tienen que venir las respuestas de todo el sistema, ¿no? Eso todavía falta rato para que nosotros lo entendamos. Sí. Y cuando se materializa ya la propuesta justamente de tribunales constitucionales en México, pues es a partir del surgimiento del amparo. Porque justamente el amparo es el tener la oportunidad desde lo judicial de poder establecer límites a los órganos políticos con base en la Constitución, que ese es justamente el tema de los tribunales constitucionales. Algo que parece muy sencillo, pero si te fijas, Guillermo, pues es un cambio de paradigma, sí. Porque el paradigma está la ley y la ley se ve como que te da todas las respuestas, pero un día entendimos que esas respuestas de la ley podrían estar vigiladas y que deberían de ser confrontadas con el contenido constitucional, y a partir de ahí, bueno, vinieron los modelos constitucionales justamente. Ahora, yo les digo a mis alumnos, la generación de nosotros vivió una época donde tú estudiabas penal o estudiabas civil o estudiabas fiscal o la materia que fuera, y alguien te podía preguntar, oye, ¿y cómo andas en amparo? ¿O cómo andas en temas constitucionales? No, pues yo la verdad eso ni me gusta. Yo les digo a mis alumnos, eso ya no se puede. O sea, el constitucional llegó como la humedad y se metió a todas las materias, y se metió para generar respuestas desde los modelos de legalidad. O sea, un juez penal ya no puede decir que no sabe constitucional, porque entonces ¿cómo va a ser control difuso? Ese es como el paradigma ahorita complejo para los jueces. Tiene que dominarlo. Tiene que dominarlo y pues no son clases de penal, son clases de constitucional, ese es el tema, ¿no? Entonces ya tiene que tener ahí como una variable y esa es la parte que ha resultado compleja. Pues, ¿Y esa transición? Exacto, exacto, ¿no? Y esa transición, ¿cómo se ha dado? Pues es verdaderamente compleja, o sea, no terminamos pues de dar el paso, porque, fíjate, son tres modelos, o sea, el modelo es legalidad, trae aparejado el control de la legalidad, después viene la constitucionalidad, que trae aparejado el control de constitucionalidad, y pareciera que hasta ahí íbamos bien. Sí. Pero luego apareció otro modelo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, toda la concepción de los derechos humanos y todo un modelo supranacional de respuestas en torno a exigencias que lleva la gente dentro de su propio país, surge la llamada convencionalidad. Y entonces viene todavía a ser más complejo el papel de los jueces. ¿Por qué? Pues porque resulta que no solamente tiene que hacer la confrontación de los códigos o de las leyes que él aplica cotidianamente con la Constitución para saber si hay una respuesta adecuada al sistema desde el contenido constitucional, sino que ahora, a raíz de 2011 y el caso Radilla, además el juez también tiene que hacer un control de convencionalidad, lo que significa que tiene que revisar la ley o el acto que le está aplicando, confrontarlo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro Pacto de San José, y determinar si hay o no esa línea de coherencia entre la ley mexicana o el código y el Pacto de San José. Y si no lo hay, pues él entonces tendrá que desaplicar la normatividad. O sea, se oye bien sencillo, pero está bien complejo en la práctica. ¿No? Sobre todo porque no nos lo enseñaron, a nuestra generación no nos enseñaron a hacer control. Y esa es la parte difícil. Es prácticamente nuevo, ¿no? Sí, es un paradigma novedoso. Esa transición de echar mano de la convencionalidad, del control de difuso, esas cuestiones no dejan de ser complejos y sí son para nuevas generaciones. Sí, por supuesto. No es un tema viejo que se haya abordado y que históricamente se haya abordado, ¿no? Sí. Finalmente. A ver,
Rubén, la última sentencia de la Corte, Sí. refiriéndonos al alto de, la prisión preventiva oficiosa de la RAI. ¿Cómo estamos en eso? Muy mal. Muy mal. Fíjate, Guillermo, somos el único país que sigue teniendo prisión preventiva oficiosa. O sea, sí hubo manifestaciones de prisión preventiva oficiosa en todos los países, porque es un tema tampoco novedoso. Pero los países fueron haciendo reflexiones y fueron haciendo reformas y quitando la prisión preventiva oficiosa de sus legislaciones, de sus constituciones. En México, no sé por qué seguimos empeñados en tener una figura como esa que no representa racionalidad desde el punto de vista jurídico. O sea, esa es como la principal crítica. Sí. O sea, no es que la prisión preventiva esté mal, porque la pregunta en torno a una figura como esta es, ¿qué se hace con el imputado? ¿Qué se hace con el indiciado? ¿Qué se hace, valga la expresión, a muchos no les va a usar, qué se hace con el delincuente? O sea, esa es una pregunta que no es de ahorita, ¿no? Ha sido de toda la vida y desde que los romanos se metieron a regular el tema de los delitos. Bueno, pues hay dos respuestas. ¿Qué vas a hacer con él durante el proceso? ¿Y qué vas a hacer después que ya comprobaste su responsabilidad, ¿no? Esas son como las reflexiones. Y la lógica, más allá del derecho, nos dice, bueno, si la persona está generando una condición de un probable daño al no mantenerlo en prisión, pues la propia racionalidad del derecho te dice, bueno, pues entonces utiliza la medida cautelar de la prisión, justamente para que la persona, las medidas cautelares nos las enseñan a los abogados, son figuras procesales que sirven para mantener la materia del juicio. Claro. O sea, si tú, bueno, finalmente yo creo que si el fiscal aporta evidencias o hay posibilidades de que el imputado vaya a hacer daño al ofendido o a los testigos, destruir pruebas, interferir o X o Y, y si el juez lo valora de manera, pues está bien que se quede en prisión preventiva con medida cautelar, ¿no? Pero yo creo que no debe de ser así como que parejo, ¿no? Exacto, ese es el tema, parejo, porque finalmente tiene otras consecuencias, y hablamos específicamente del sistema penitenciario que está sobresaturado, y que cuánto nos cuesta a cada una de las personas que están en prisión preventiva. Claro, sí. Y en ocasiones hasta por un robo famélico, ¿no? ¿Verdad? Hasta por un robo famélico. Parece que estás en el siglo XVIII, ¿no? Sí, claro, hasta por un robo famélico. Claro. Están dentro del sistema penitenciario. Incluso, no, llegó a tocar ver personas que estaban por 500 pesos, que ya tenían ahí meses. Y recuerdo que abordábamos el tema, hace muchos años abordábamos el tema y yo comentaba, oye, ¿no será mejor que nos pinten banquetas a estar los manquinitos? Claro, tienes razón, es cierto. Lo planteamos de esa manera, ¿no? Obviamente, para que se den esas cosas hace falta voluntad política, voluntad de los políticos, mejor dicho, ¿no? Sí. Para que eso se llegue a dar, finalmente. Pero, sí consigo. Entonces, ¿y en qué vamos? ¿Qué va a pasar con esta sentencia de la Corte Interamericana? Fíjate, que de hecho son las dos últimas, ¿verdad? Sí. Porque es la de Sonpaxle, Tecpile, y está la otra, ¿no? La de Gutiérrez me parece que es el apellido, ¿no? No recuerdo el otro apellido, pero sí es un pastre. Pero van más o menos en la línea, ¿no? O sea, una sentencia que ya se veía venir, ¿no? Además, o sea, vamos, no nos están dictando una sentencia que no sepamos, porque eso ya lo sabemos los abogados en México. Yo creo que la reflexión tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. Constitucionalidad versus convencionalidad, o la transición. ¿Qué pasa? Tú ya lo dijiste, Guillermo, es cierto, no es que nos negamos a una prisión, pero que sea objetiva y racional, y que debidamente justificada, ¿no? Justificada de acuerdo al contexto del proceso, ¿no? Por supuesto. Pero que tú pongas un catálogo, y lo peor, que el catálogo lo tengas en la Constitución, que es lo más irrisorio. Es que el artículo 19 primero, con la reforma del 2008, 2000, sí, 2008, sí. Te enumeraba como unos 4 o 5 delitos, el catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa dentro del artículo 19, pero fue creciendo, ¿no? Ya ahorita el código
ya numera no sé cuántos, ¿no? Ya Sí. fue creciendo y creciendo y creciendo y poco más y poco más y poco más y ya no sé cuántos son de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que fue creciendo. Ese es el detalle, ¿no? O sea, que no terminamos de dar el paso No que se terminamos de dar el necesita, paso, que se necesita dar. ese es el tema. Damos un paso para adelante y un paso para atrás, ¿no? O sea, O dos para atrás. nuestros maestros de contratos, ¿no? Nos decían, si vas a firmar el contrato, pues, piensa en la cláusula, en el principio pacta sunt servanda, ¿no? Claro. O sea, Sí. si lo vas a cumplir, fírmalo. Y si no, pues no andes firmando nada. Es el mismo tema con México y los tratados, ¿no? O sea, México no puede hacerse tonto y decir, pues sí, ahí está el tratado, pero yo no hago nada. Pues entonces, ¿por qué estás en la ¿Por qué en el firmas sistema este tratado, no? ¿Por qué interamericano, estás no? dentro del tratado de la Corte Interamericana? Sí, es que ese es el tema. Pero ese es en segundo lugar, como no hay un acto de constricción por parte de la Corte, no tienes una consecuencia. México no tiene ninguna consecuencia, el país, el Estado no tiene ninguna consecuencia. Es una triste realidad. Si no acatas, es una sentencia que viene a ser una recomendación. Exacto. Que viene a ser una recomendación para el Estado. El Estado mexicano dice, sí lo cumplo, pero yo veo cuándo. O sea, no te dice no, pero no lo cumple, pero no lo hace, ¿no? Finalmente. Y como no tiene una consecuencia, pues no termina de dar el paso y no termina de cumplirlo. Esa es la cuestión, ¿no? Pero ahí te va otra, fíjate, Guillermo. Y uno diría, bueno, a lo mejor desde el Ejecutivo no ves la respuesta. Y a lo mejor, pues con el Legislativo, que le hace siempre segunda, a lo mejor tampoco está la respuesta. Pero ¿y la Suprema Corte? ¿Dónde está el pronunciamiento de la Suprema Corte en torno a la prisión preventiva y lo que los jueces deberían de hacer? Debería existir una uniformidad de criterios, ¿no? Para ello, ¿no? Claro, y no hay, o sea, no ha habido pronunciamiento. Ok, a lo mejor tiene que ver con lo mismo que estábamos diciendo hace rato. Les da miedo, no quieren entrar al tema de generar una condición que venga un ataque desde el Ejecutivo. ¿O cuál es el tema? Porque a mí me parece que el Poder Judicial podría generar el criterio con independencia de lo que esté pensando el presidente o el legislador, ¿no? Fíjate, te comento algo. Estuvo con nosotros en un podcast, platicaba con él, Alejandro Cortés Gaona. Platicaban precisamente que en Baja California, se está concediendo la audiencia para la modificación de la medida cautelar. Pero, el juez en automático desiste de la prisión preventiva oficiosa, pero le da la posibilidad al fiscal para que aporte las pruebas suficientes para que sea una prisión preventiva justificada, ¿verdad? Entonces, sí están dando la oportunidad de modificar esa medida cautelar. Sin embargo, platicando también con el doctor Aquiles Miranda Silva, con Aquiles, hace unos días, a quien saludamos afectuosamente, tanto Alejandro como el doctor Aquiles. Sí, un saludo para ambos. Nos dice, lo que pasa, Memo me dice, lo que pasa es de que está dividido el país. En esta parte norte se está medio aplicando. Y en la parte sur se está absolutamente no aplicando. Mira. En la parte sur del país está como dividido, no hay un criterio uniforme. Por eso hablaba yo, ahorita comentaba precisamente de la uniformidad de criterios, ¿no? Que debe de haber un criterio uniforme en todo lo que es el Poder Judicial para efecto de que esto se atienda como debe de atenderse. Hoy día creo que estamos, a lo mejor está mal que lo diga, pero creo que estamos lejos de que esto se llegue a materializar. Sí. Para que las cosas se materialicen, creo que sí tiene que haber voluntad. Tiene que haber voluntad política, principalmente. Creo que en México no tenemos la voluntad política de que esto sea, de que nuestro Poder Judicial o la impartición de justicia sea cual debe de ser, sea transparente. Creo que nos pasa, porque pues no puede ser que quien tenga el liderazgo incumpla con la normatividad. Para mí no existe y para ti sí existe, eso no es transparente, ¿no? Y no es imparcial, ¿no? Entonces, yo sí creo y estoy de acuerdo contigo que la Corte debe de manifestarse debidamente, abiertamente, sobre una uniformidad de criterios, y creo que eso vendría bien, finalmente, ¿no? Que ese es uno de los papeles más importantes que tiene ella, ¿no? Claro. Bueno, y tú recordarás que el asunto incluso llegó a la Corte, ¿no? Sí. O sea, ya tuvieron ellos su oportunidad, podría haber sido el momento histórico en el que la Corte hubiera dado un giro a todo lo que estamos ahorita platicando, y la Corte no lo quiso. O sea, hubo algunas manifestaciones como los ministros o algunas ministras diciendo que
que ellos no estaban ahí para quitarle ni una coma a la Constitución. Pues sí, lo único que reflejan es ignorancia, porque ellos no pueden quitarle ni una coma a la Constitución, puesto que no son legisladores, pero sí pueden generar un criterio, ¿sí o no? Ese es el tema. De hecho, creo que hubo una jurisprudencia, no me acuerdo del número de la jurisprudencia, pero hubo una jurisprudencia por ahí de octubre de 2023, si mal no recuerdo, o 2022. Bueno, no recuerdo. Hubo una jurisprudencia donde tocaba el tema precisamente eso de la prisión preventiva y el arraigo, en atención precisamente a esto de la sentencia de recomendación de la Corte Interamericana. Sentencia de recomendación. Sí, es verdad, ¿no? O sea, es una sentencia, pero no es coercitiva, ¿no? Finalmente, no, ¿cómo te obliga? No te obliga. A diferencia, por ejemplo, de las sentencias europeas, ¿no? Del Tribunal Europeo, porque además ellos sí tienen la parte económica, la parte política. La Unión Europea tiene otros medios para coaccionar al Estado. Pues no vamos tan lejos, ¿no? O sea, la Corte Interamericana, bueno, derechos humanos, Corte de Derechos Humanos, sí, prohíben, por supuesto, la pena de muerte, ¿no? Ajá. ¿Y Estados Unidos? Claro, ese es uno de los ¿Y qué dice temas. Estados Unidos? Es que, sí, yo soy parte del tratado, y si eres parte del tratado, estás obligado a legislar en coincidencia con ese tratado. ¿Sí? Bien. Pero dice Estados Unidos, no, yo sí, como país sí, nada más que Texas, por ejemplo, Texas tiene su constitución independiente, ¿no? Es como si Baja California, sí, pero en Baja California no, porque tiene su constitución independiente, ¿no? Finalmente por eso se salen por ese rubro, ¿no? Por ese callejón, ¿no? Pero pues todos son maniobras políticas para efecto de no cumplir, de sí ser, pero no cumplir, de sí como exigir, pero yo no lo cumplo. Yo sí, o sea, yo te exijo que lo hagas, pero yo no lo hago, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Ese es el tema, ¿no? De que, yo te exijo que lo hagas, pero yo no lo hago. Sí. Ahora, fíjate, regresando al tema de los tribunales constitucionales, el tema de la convencionalidad y los derechos humanos es un tema de supranacionalidad. O sea, los derechos humanos no se inventaron en algún estado, ni fueron creados por alguna constitución, que ese es un tema para la reflexión. El concepto de derechos humanos y la convencionalidad es supranacional. ¿A qué voy? Pues que tampoco hay que pedirle peras al olmo. O sea, los tribunales constitucionales son constitucionales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ellos siempre van a priorizar el contenido de la Constitución, y a lo mejor ahí es donde el paradigma tiene que cambiar, ¿no? O sea, a nosotros nos enseñan, como estudiantes de Derecho, que lo que le da el fundamento a todas las actuaciones, pues es propiamente la Constitución, ¿no? Incluso al propio tratado. O sea, tú vas al tratado, pero quien te faculta es la Constitución, ¿no? Tienes el respaldo de la Constitución. Tienes el respaldo de la Constitución. Entonces, esa parte de, pues es como el hijo, ¿no? El hijo que a lo mejor en algún momento ya se quiere independizar y separar, pues sí, pero para que eso se dé, tiene que romperse un paradigma, ¿no? Porque si no, entonces sigues vinculado. Lo que le está pasando un poco a la convencionalidad, ¿no? O sea, la Constitución obliga de alguna manera a los operadores, entre ellos la Suprema Corte, a dar una respuesta desde la propia Constitución. Pues sí, pero la pregunta es, ¿y si la Constitución está mal? Porque la pregunta es, entonces la Constitución no se puede equivocar. Bueno, ahorita, Guillermo, si nosotros nos preguntábamos, a ver, ¿la Constitución tiene artículos que violen derechos humanos? Pues sí, el que estábamos diciendo, ¿no? El 19 y otros más. Sí. La pregunta es... el arraigo, ¿no? Claro, o sea, la pregunta es, ¿entonces te haces tonto? O sea, estás viendo tú, ministro juez, que tienes un artículo que viola derechos humanos, y entonces tú te haces de la vista gorda y dices, no, pues es que es la Constitución. Pues ni que fuera la Biblia, ¿no? ¿Por qué no la podrías controlar, no? El control tiene que ser convencional, claro, a través de estas instancias internacionales y el derecho humano, ¿no? Esa es como la reflexión, pues, final. Lo cierto es que, como dices tú, nuestro Tribunal Constitucional tiene un pie en el modelo constitucional y tiene otro pie en la convencionalidad, y cuando quiere va uno o va otro. Sí, es muy cómodo, ¿no? Es muy cómoda la posición, así es. Es muy cómodo, ¿no? Me voy con melón con sandía. Yo no sé si hay temor al final de perder poder, o cuál es el tema, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser temor, no quiero ser yo quien dé el paso. ¿Sí me explico? Sí, ¿no? El que venga atrás de mí que lo dé. Claro. Yo no quiero cargar con esa historia a cuestas, ¿no? Sí. No quiero que mi legado sea, él fue el que cambió el modelo, él que fue el que dio el paso. Sí. Para bien o para mal. Porque si es para bien, qué bueno, pero si es para mal, me van a trachar toda la historia, ¿no? Exacto, ese es el tema. Ahora, fíjate, lo que estamos comentando tiene que ver con una parte del Tribunal Constitucional que es la parte dogmática.
Sí. Pero si nos vamos a la parte orgánica, me parece que ahí la Corte también ha tenido cuestiones interesantes, ¿no? Un poco para salvar esta crítica que estamos haciendo sobre ella. Porque ahí aparecen dos figuras que me parece que han sido pieza clave del constitucionalismo mexicano, que son las controversias constitucionales y la materia que hoy justamente voy a dar en Imposible, que son las acciones de inconstitucionalidad. Sí. Cuando se arma el modelo constitucional desde la propuesta francesa y desde los Estados Unidos, se piensan en diversas características en la Constitución. Hay varias, pero yo me voy a enfocar a dos que me parece que son los pilares que construyen todo el modelo. Una es el reconocimiento de los derechos fundamentales para todas las personas con posibilidad de defensa que construyen el Estado de Derecho, ¿no? Y dos, los frenos y contrapesos a través de la división de poderes. Entonces, para que esos frenos y contrapesos no se queden nada más como una buena intención y como parte sustantiva más no procesal, en México se crean esas dos figuras, las controversias y las acciones. Entonces, son figuras desde las cuales la Suprema Corte ha hecho un buen papel, porque a partir de las decisiones del tribunal, pues se han puesto límites a una cantidad de ordenamientos o de pretensiones desde lo político, de reformas que podrían haber pues tronado todo el modelo, ¿no? Que ese es como el tema, ¿no? Sí, y esa parte, pues sí hay que reconocérsela, pues a la Corte, ¿no? Por lo menos. A ver, ¿es 8-3 la votación? Sí, 8-3. 8-3, sí, 8-3, exactamente. ¿Verdad? Sí, 8-3. Sí, 7-4 ya no pasa, ¿eh? No, precisamente sí, estaba pensando. ¿Y por qué no debe de ser 6-5? Esa es una buena pregunta. Porque digo, finalmente, ¿por qué no debe ser 15 con 6 votos? Sí. No, a mí si a mí me da la opción, yo creo que debería ser 6-5. Sí, o sea, con mayoría absoluta, es mayoría calificada. Es una manifestación de control político, ¿no? También lo que se ve reflejado en el... Porque eso está en la ley. Y la ley la pone el legislador con la aprobación del presidente. Entonces sí, es control político para la actuación del máximo tribunal. Es control político. Sí, control político, definitivamente. La votación, ¿no? Sí, a ver, a mí sí me parece que 6-5 creo que sería un poquito más justo, ¿no? Por quién es, ¿no? O sea, por el tribunal que es, o sea, por supuesto. Porque tú te pones a pensar, a ver, un 7-4 donde no pasó nada... O sea, y 7 de tus ministros del máximo tribunal dijeron que era inconstitucional o inconvencional y que digas, no, pues es que fueron 7, entonces, pues la ley se queda igual. No, yo creo que sí hay un tema ahí complejo, ¿eh? Y sí creo que se le debe de apostar a reformar un poquito eso, a ponerle atención, porque eso puede traer seguramente, bueno, posiblemente beneficios. Las leyes secundarias, las reformas, todo lo demás, ¿no? Finalmente, no quiero entrar en política para concluir, no quiero entrar en política, pero a todos se los pregunta. A ver, ministro de la Suprema Corte por voto ciudadano. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué opinas tú? Por ser ministro del pueblo. Es una pregunta difícil. Bueno, doy una explicación y al final te digo mi postura, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender es que sí hay países que lo tienen así, por ¿no? elección. Pero son países de la otra familia. O sea, la otra familia, que es el common law, tiene otras historias en torno a sus poderes judiciales. Hay confianza, los jueces el derecho se forma desde los tribunales. En el caso de nosotros, no. Los jueces siempre son organismos donde la gente cree que no hacen el papel que debieran. Digo, una cosa es creer que no lo hacen y otra cosa es que sí lo hagan, ¿no? Porque mucho es percepción. Pero es cultura jurídica, como ¿no? Dicen, cada quien habla de cómo le va el baile, así ¿no? Así es, pero al final es cultura jurídica y es percepción nada más. Y a veces la percepción no coincide con la realidad. Más allá de esas posturas, a mí me parece que por la etapa en la que México está, yo no creo que deba ser elección, el juez. Coincido contigo. No sé si en algún momento dado, con otras circunstancias, en otro momento darse. No, a mí me parece que ahorita específicamente sería muy arriesgado.
Yo también pienso lo mismo. Yo también yo soy coincidente contigo, no coincido en que debe haber una elección, que sea un juez o un ministro, un magistrado por elección popular, por elección ciudadana. Me parece que sería muy comprometido el papel del funcionario, del ciudadano, porque pues tendría que hacer una campaña política prácticamente para ser juez, para ser magistrado, para ser ministro, ¿no? Sí. Creo que tuviera que hacer una campaña política y los únicos que saben hacer campañas políticas pues son los partidos Claro, políticos. fíjate, tal vez esa podría ser una conclusión adelantada de nosotros, Guillermo, decir, en el momento en el que México no viva una dictadura de partidos, vamos a poner esa condición. Ese día a lo mejor los jueces podrían ser elegidos. Claro. Pero primero quiten todo ese entramado de cuestiones de corrupción y de muchas cosas que desde la ley generan sesgos, desaparezcan a los partidos y a lo mejor en ese momento pudiera ser. Sí, no gozaríamos de la imparcialidad y estuvieran terriblemente sometidos a compromisos. Porque finalmente pues, las campañas las saben hacer los partidos políticos, las campañas políticas cuestan. Sí. O sea, el dinero lo tienen los partidos, o sea, no. O sea, está medio difícil, ¿no? Por ahora, como bien tú dices, por ahora yo creo que no es viable. Ya en un futuro, si nos toca verlo, podría ser. Ya sea otra cuestión, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, mi estimado doctor Rubén Quiñones Huiza, te agradezco mucho que nos acompañes. No sé si quieres agregar alguna otra cosa. No, nada, pues que es muy importante es justamente este tipo de charlas, ¿no? Que van más allá de la cátedra o del seminario, porque a veces se pueden tocar temas que a veces la propia línea de la cátedra no lo permite, y bueno, pues son espacios para que la gente tenga mucho más claras, ¿no? Muchísimas cuestiones. Yo te agradezco, me parece que el papel del INPOCIPE en la difusión de la cultura jurídica es importante, lo has hecho en otro plano. Creo que en esta nueva función, este nuevo mecanismo, pues yo te auguro lo mejor, Guillermo. Felicidades. Muchas gracias, mi estimado doctor Rubén Quiñones. A ustedes muchas gracias, los veo por INPOCIPE TV. El doctor Quiñones es parte de nuestros planteles docentes en posgrados, en maestrías y en doctorados. Los espero pronto. Nos acompañan, les agradezco también sus opiniones y sus preguntas dentro de los comentarios. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, mi estimado doctor. Gracias a ti, Guillermo.